Hola, ¿qué tal? La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño, Academia de San Carlos, presentan a ustedes una entrega más de la serie Ensayo sobre línea, del programa de posgrado en Artes y Diseño. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022 y el tema en turno es el trazo animado a partir del dibujo. Quiero presentarles a nuestros participantes. Tengo a mi derecha al maestro Jorge Mario Montesinos. El- Al centro se encuentra el maestro Jacinto Quesnel y al maestro Luis Enrique Portugués. Mi nombre es Omar Lezama Galindo, soy profesor de asignatura de este mismo programa y damos inicio a esta presentación con Jorge Montesinos, quien a partir de el dibujo, una de las actividades que nos proyectan más como seres humanos, ha proyectado y nos ha representado y dejado huella a partir de el primer arrastrar del lápiz o del uso de trabajo, y es nada menos que Jorge Mario quien en su amplia experiencia en torno al dibujo y la representación nos trae ahora un tema que justamente tiene que ver con el rastro de, no sé, quizá el ductus, el cursus del dibujo, del grafito, o todo aquello que deje un rastro sobre un soporte. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el dibujo. Voy a hablar sobre eh, mi tema y lo rodea, que es el método de la enseñanza del dibujo, como experiencias que suscitan el aprendizaje. Voy a comenzar con la palabra dibujo y voy a citar a John Berger, que nos habla del dibujo, que es como descubrir. Descubrir para poder, a partir de la mirada, diseccionar y volver a unir con la imaginación. El dibujo no delimita lo que se ve, sino en lo que se ha convertido. Esta frase de John Berger nos da pie justamente a hablar de la palabra del título, que es animado, el trazo animado. Animado viene de su raíz, anima, que significa alma, y nos lleva a pensar en esta cuestión de tener vida. El dibujo en sí nos vincula directamente con el sentirnos vivos, con el sentir esta magia que nos mueve y bueno, a pasar por la experiencia de arrastrar el lápiz y convertirnos en dibujantes. Hay una de gran diferencia entre dos términos que van de la mano, que es ser un buen dibujante y ser un dibujante profesional. El buen dibujante es aquel que le gusta dibujar, que además de que le gusta lo que está haciendo, eh, no se preocupa por cómo van a quedar sus dibujos. Y el dibujante profesional no tiene que ser exactamente aquel que es buen dibujante, porque los niños son buenos dibujantes y no por eso tienen que ser profesionales. Hay una parte bien importante dentro del dibujo que no hay que olvidar, que es poner el dibujar antes que el dibujo, porque esto es lo que nos va a conectar con nuestra esencia y, y hablo de que los niños son grandes dibujantes porque esa es una clave bien importante, porque cuando somos niños no nos preocupamos por el juicio, no nos preocupamos por lo que va a pensar quien vea nuestra obra, y más bien disfrutamos el proceso de estar convirtiendo nuestras ideas en una obra. Este es el principio de donde surge toda mi investigación. ¿Cómo cómo convierto mis ideas en imágenes sin dejar que los juicios impacten en ellas?
Comenzando con esta parte del paradigma constructivista, donde Piaget, Brunner o Ausubel nos hablan de cómo construimos nuestro aprendizaje a partir de las experiencias y a partir de nuestro entorno. El aprendizaje se vuelve significativo cuando la experiencia es algo que me nutre. Al llevarlo a las clases, tenemos dos personajes importantes, el estudiante y el docente, donde el estudiante aprende a partir de esta cuestión experiencial y el docente busca la forma de generar estas experiencias. Esta evaluación en la reflexión es lo que nos ayuda a generar un aprendizaje significativo y una iteración que, que nos vincula y nos lleva hacia el disfrute del dibujo para poder construir un aprendizaje. Al final regresamos con John Berger, donde dibujar es descubrir. Y si nosotros nos mantenemos con esta actitud de niño, de disfrutar el proceso, todo el tiempo vamos a estar descubriendo, porque no perdemos la capacidad de asombro y eso nos lleva a conocer todas las posibilidades que hay. Voy a continuar. En la parte del... en la parte del... Es que no sabía si tenían que ir la plática. De hecho es un poco la dinámica de que un poco nos des el contexto y a partir de esto nosotros empezar a vincular, porque las especialidades de Jacinto y Luis tienen que ver con la parte donde este trazo se anima, un poco partiendo de la premisa que nos acaba de plantear Mario, de cara a que justamente el punto de la creatividad, una línea y un punto son unos elementos indispensables, que digo, ya se conoce bien y de sobra, cómo es que se entiende la línea como una sucesión de puntos infinita que tiene un carácter, una línea. Por ejemplo, en la escritura, en la caligrafía, pues se determina el carácter de una persona por el trazo, la calidad, la velocidad del trazo, pero el dibujo es un poco más concienciador a veces, un poco más tranquilizante. Y un poco recordando esto, me acuerdo de una cita de Paul Klee que decía, un dibujo es una línea que salió a pasear. Si en este ejercicio de cómo nosotros nos recreamos a través del dibujo, del trazo libre, sin prejuicios, ¿no? El trazo de los niños, que una de las premisas de la creatividad más vigentes es justamente acudir a las formas básicas que un niño es capaz de expresar. De ahí, pues Mario y yo nos quedamos en la parte pueril, si ustedes quieren, y ya después se los pasamos a los profesionales del otro lado del panel, donde ellos ya gracias a la tecnología digital y a otros procesos es que le dan vida a ese trazo, es decir, desde la parte estructural se arma una suerte de figura, que justamente en esa figura se pueden adicionar pues otras características tales como un estado anímico, un carácter, no sé, agregar un biotipo, puede ser una línea, un personaje, puede ser un otro, y eso es lo que da pie justamente a la otra parte de las intervenciones, en el momento en que ustedes consideran que se puede interactuar. Digo, ahorita por la limitante de los micrófonos, pues es que tenemos un poco que pelotearnos este recurso, pero un poco por ahí va, o sea. De acuerdo. Entonces, retomo la parte del dibujo sin juicios. ¿Cómo nos conecta en este disfrute? Nuestro cerebro tiene diferentes vibraciones. Eh, Retomo esta parte de Vishen Lankiani, donde habla de diferentes vibraciones y las
cataloga como alfa, beta, delta y teta, donde estas vibraciones, dependiendo la intensidad, tienen diferentes zonas en el cerebro, y hay una que en este caso es la que nos lleva al estado de ensueño, al estado donde podemos tener una conexión con nosotros mismos. Y la profundidad en estas vibraciones, que es de 4 a 8 Hz, nos ayuda en la parte del aprendizaje, la memoria y la intuición. Cosa que cuando nosotros estamos disfrutando el dibujo, se convierta un sentimiento de flujo, un estado de flujo donde puede pasar el tiempo y nosotros no darnos cuenta. Y tiene que ver mucho con el disfrute y con las zonas del cerebro que se activan. Una de ellas se encuentra justo en la mitad de nuestro cerebro y es la que vincula ambos hemisferios, tanto el lógico como el sensible, y se basa en la parte de la memoria espacial. Este es el precuneus y nos ayuda a vincular cómo nos vemos a nosotros mismos sin esos juicios, cómo nos concebimos, cómo es el yo desde esta parte del disfrute. Otro de los puntos dentro del estado de ensueño, de esta vibración cerebral, tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos atentos sobre lo que estamos haciendo. Y esta experiencia, esta atención fija en los detalles, fija en el momento, más allá que en el resultado, es la que nos lleva a construir un aprendizaje significativo, que esa es la base del dibujo. Viéndolo desde una cuestión hermenéutica, el dibujo nos habla de este despertar introspectivo, de ver hacia adentro de nosotros, buscando justamente la unanimidad utópica que nos hace volar alto como un jet y que nos lleva a encontrar el obsequio. Eh, en, este, en esta visión hermenéutica, esta interpretación del texto nos ayuda a darle una explicación mágica. Y es así como la magia del dibujo se encuentra implícita en, en nuestros trazos, en nuestra experiencia y nuestra acción de dibujar. Así es que el simple hecho de dotarlo de alma, de dotarlo de movimiento, nos lleva a que nuestra vivencia, a que nuestra experiencia sea mágica. Eh, bueno, me robo el micrófono. Perdón. Bueno, es que la explicación que estás dando sobre el dibujo me trajo muchos recuerdos. Creo que el estar en la maestría en diseño y comunicación visual, en querer hacer animación o videojuegos o recorridos virtuales, es como darle felicidad a mi niño interior. Recuerdo mi primera animación, iba en el kinder, mi papá en un pequeño blog dibujó una escalera en la que bajaba una pelotita. No sé, se me hacía algo muy mágico, ¿no? Este dibujo con vida. Entonces, antes que aprender a escribir, aprendí a dibujar. De repente perdemos de vista que todo el tiempo estamos trabajando sobre estructuras de placer. Desde el acto creativo, pero también en la recepción del trabajo que hacemos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo navegando sobre esas estructuras de placer. Y bueno, ahí yo llevo muchos años con el tema del juego encima, en particular los videojuegos, pero en realidad del juego en general, y tenemos eso en común, ¿no? Son estructuras de placer en sí mismo. Decía Johan Huizinga que primero aprendimos a jugar, o sea, jugamos desde antes de ser seres humanos y después nos fuimos volviendo seres humanos, ¿no? O sea, el juego es parte fundamental del proceso de humanización. Incluso decía, bueno, el juego es previo a la cultura. Los gatitos, los perritos, los delfines juegan y no les enseñamos a jugar los seres humanos. Entonces no es un fenómeno cultural. Digo, también es un fenómeno cultural porque nosotros generamos e inventamos esos juegos, ¿no? Y en general, todas las estructuras sociales, no nada más las de artes y diseño, sino todas, empiezan un poquito como juego.
jugamos a las reglas y luego establecemos leyes. Primero jugamos con las palabras y luego empezamos a formar poesía, etcétera, ¿no? Jugamos con ideas y generamos conocimiento. Y de hecho ahí es donde ya conecto con mi trabajo, ¿no? Lo que estoy explorando ahorita en el doctorado tiene que ver justamente con este pensamiento artístico divergente, ¿no? Que es un tipo de pensamiento creativo específico, y el pensamiento de diseño, el pensamiento creativo convergente, que deberían ser todos parte de los mismos procesos. Estás haciendo arte, estás haciendo diseño como creativo, tienes que tener una etapa de exploración, de encontrar conocimiento nuevo y otra etapa de enfocar ese conocimiento, todo el conocimiento de la humanidad, incluso a resolver un problema específico, que es a lo que se dedica el diseño, ¿no? Toda la totalidad del conocimiento al servicio de resolver un problema específico. Entonces estamos ahí en ese tenor doble. Perdón. No, es que me llama la atención que en este ejercicio de dibujar, Sí, pues forma parte de una terapia, de algo gratificante, ¿no? Que, exacto. por ejemplo, una de las vertientes más sorprendentes de la expresión humana es justamente el momento en que somos niños, porque en cierta ocasión fui a la casa de alguien y nos rentaron un cuarto de esto del, no quiero decir la marca, que te rentan una habitación. Y entonces el cuarto, no sé por qué, tuvimos que mover una cómoda para conectar el celular. Y atrás de esto había una jirafa hecha por un niño. Pero era una expresión tan pura, tan sintética, que la verdad debieron haber patentado ese gráfico. Desafortunadamente lo perdí en el teléfono anterior. Y me sorprendió tanto, o sea, se lo expliqué a las personas con las que iba, porque era una síntesis donde el cuello sí era enorme, las manchas eran prácticamente unos trazos arrebatadores, era una criatura casi fantástica, pero sí guardaba un poco, bueno, estaba un poco desproporcionado el cuello, porque si hay algo característico de las jirafas es ese enorme cuello y su musculatura también, pero el cuerpo no era lo menos importante, sino el cuello, las manchas que eran una expresión así de arrebato, pero que se tenían que sujetar al duro corsé del cuello, de las líneas que demarcan el cuello por un lado y por el otro, y la cabeza y bueno, los ojos, etcétera, etcétera, lo que el niño percibió de manera muy elemental, que resultó bastante gratificante, ¿no? De ahí uno empieza a imaginar a partir de una imagen abstracta, estática, y un poco lo que comentabas, Mario, cómo este trazo en apariencia estático tiene ya de por sí un momento interno, un movimiento interno. La línea tiene un antes, un después, un principio y un fin, o sea, una línea recta que ustedes ahí en sus pantallas, yo dibujo una línea aquí en el vacío y tiene una dirección, una velocidad, ¿no? Si dibujo aquí otra línea, ya la imaginaron, porque ya esa experiencia infantil y el manazo de mamá, por supuesto, después, ¿no? Y esta animación aparece después de manera muy elemental cuando experimentamos con el flipbook, ¿no? Que nosotros podemos hacer con mi agenda un gráfico y podemos pasarlo infinitesimal número de veces. Y esta magia de la que hablaban hace rato es el cómo de repente algo que yo creé, de repente me sorprende, es como si te ríes de tu propio chiste, ¿no? Que además es muy gratificante, o sea, cómo hay tantas cosas escondidas, bueno, en un lápiz, eh, en este uso de escritura, de expresión. Sí, y fíjate, creo, Mar, que también hay una relación bien importante de esa exploración con la curiosidad misma, ¿no? O sea, vamos a buscar algo para ver qué, pero sin saber exactamente qué vamos a obtener. Y probablemente nos podríamos ir hasta nuestros ancestros viviendo en cuevas, ¿no? Entonces luego se nos olvida que éramos simios viviendo en cuevas en algún punto, y silbios pelones viviendo en cuevas alrededor de las fogatas. Algo queda de eso, por lo No, pela. pero bueno, voy a volver a dar pie al tema del movimiento, porque ya se ha hablado mucho de cómo estas pinturas en las cavernas se animaban con el movimiento del fuego, ¿no? Y probablemente con el consumo de algunos hongos que crecían en las cavernas, ¿no? Que también es un estudio que se ha hecho por ahí. Y bueno, las imágenes que estaban en las cavernas eran una búsqueda de imagen en movimiento, de hecho son imagen inmersiva.
estás dentro y estás rodeado de esos dibujos. O sea, son dibujos que nos rodean y nos meten en un ambiente. Diría Roman Gubern en su libro este del bisonte de la realidad Así virtual, es, que un gran eso clásico. ya era realidad virtual. Sí, claro. Estaban construyendo realidades virtuales y ahí es donde nuestros tres temas conectan exactito, ¿no? Y perdón que lo mencione, es que justamente ahora que lo mencionas por esa virtualidad, el tema que tuve el gusto de desarrollar para la tesis doctoral es el poder de la imagen virtual a partir de la religiosa. ¿Cómo se transfieren los poderes del santito, de la santita? Si yo voy y le tomo una captura con mi teléfono, o sea, los poderes de divinidad y de perdón y de acompañamiento del santo o la santa, se transfieren a un mapa de bits, ¿no? Y si yo te lo mando a ti, a ti, a ti, y a todos ustedes que están ahí sentados, aunque no lo crean, pues van a ver la representación de eso que significa, ¿no? Y en el caso de los niños, pues no significa nada, significa el juego, o lo significa todo también, porque muchas de las veces no se les pregunta si al niño le gusta el cereal, se lo tiene que comer porque mamá dice que es lo que tiene que comer un niño de tu edad, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, Perdón, y aquí, pero no en la parte donde entran ustedes de animar eso, es este espectro rico en efectos sorpresivos que la imagen adquiere a partir de estos artefactos. Es decir, no existen en otro entorno como no sea ese. Así que los garabatos que nosotros podamos hacer en un soporte, como puede ser un trozo de papel, se pueden animar a partir de eso. De hecho, justo el no tener toda esa gran cantidad de recursos nos permite ser más creativos, es decir, ¿cómo te las arreglarías con un punto y una línea? No puedes trabajar más que con un punto y una línea. Hay una animación de una marca de computadoras allá de California, de San Cupertino, y hay una animación que conservo en alguna parte que sí sé dónde está. Y entonces, a partir de tipografía, blanco y negro y un punto y línea, se animaron todos estos elementos y siempre me pareció y me ha parecido extraordinario en el sentido de que el mínimo de elementos consiguen captar, y en mi caso particular, me hechizó la creatividad. Porque si hay una musicalización, si hay movimiento, si hay cambio de planos, la mirada subjetiva está presente, ¿no? Están el volumen, la distancia, el equilibrio. Todo esto está allí a partir de un punto y línea perfectamente definidos. Y tipografía, cierta tipografía, eso sí. Y entonces, esos mínimos se convierten en un gran discurso que enriquece y representa. Digo, gracias a la creatividad de ese grupo, yo ahorita puedo compartirles esta experiencia y que en aquel entonces, pues lo virtual, por ejemplo, en relación con mi tema de tesis, pues la virtualidad es que pues la figura o la estampita del santo, de la santa de moda, eh, pues realmente él no está ahí, es una presencia virtual. Entonces, cuando entran los medios electrónicos y digitales, lo virtual adquiere un poder y una presencia magnánima, omnipresente a propósito. Y entonces lo virtual ya existía antes de la era de la electrónica, ¿no? sí, sí, justamente. O sea, a veces tenemos esta tendencia, incluso yo mismo he pasado por eso, y eso que trabajo con tecnologías digitales todo el tiempo, de ver el software como un adversario, ¿no? Cuando deberíamos verlo como un espacio de posibilidad, una herramienta y mil cosas más, pero no necesariamente un adversario, ¿no? Hay que ponerlo en ese nivel de sirviente, ¿no? Olvidarnos de que el software es un tirano, ¿no? Y regresarlo a su nivel y nosotros exigirle lo que queramos o encontrar cosas nuevas que no sabemos que puede hacer. Me acuerdo mucho de justamente estas primeras exploraciones cuando llegan las primeras computadoras a México, que hace Manuel Felgueres, pues decir, yo quiero dibujar con la compu, ¿no? O sea, él empieza a pedir dibujar con la computadora, porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? Hay con lo que queramos empezamos a jugar, empezamos a dibujar, empezamos a explorar y de hecho ahí hay una relación profunda entre dibujo y juego que sí voy a seguir resaltando. También pienso en Mariel Embute, que es la madre de la animación electrónica en su momento.
empieza a experimentar con electrónica y empieza a hacer esas animaciones que sí son básicamente puntos, líneas y pequeñas formas geométricas. Hasta de repente recuerdan mucho a las fotografías que hacía Man Ray con algunos experimentos ahí como cosas tiradas por todos lados. Pero bueno, esas animaciones de Mari Ellen Bute son eso, explorar, a ver qué se puede hacer con esta máquina. No había un precedente. O sea, está agarrando el equipo tecnológico y diciendo, a ver qué puedo hacer con lo que yo sé hacer, que es dibujar, ¿no? Y es expresarme gráficamente y voy a agarrar este artefacto y a ver qué logro. Y pienso que esa debería ser en general la actitud, ¿no? Aún siendo profesionales, aún siendo adultos, bueno, si somos de este campo, con lo que te pongan enfrente, ¿no? A veces. Yo creo que ahí tiene que ver mucho la sociedad, el constructo, cómo se nos ha ido enseñando, cómo se nos ha ido eh, llevando durante nuestro crecimiento. Y tanto en el dibujo como en el software pasa algo bien similar, ¿no? La creatividad, que es la manera de resolver problemas de diferentes formas, en el software se presenta y en el dibujo se presenta. Porque el dibujo, cuando somos niños, nos ayuda a conocer el mundo, nos enseña a encontrar nuestras propias posibilidades. Pero siempre está la parte que nos dice, así no es, ¿no? En el software, y de igual forma, así no es, ¿no? Hay una estructura, hay una cuestión lógica, y una computadora no está hecha para dibujar, ¿no? Pasa eh, en el dibujo, los niños dejamos de dibujar, nos convertimos en adultos que esperamos un premio ante lo que hacemos, ¿no? Estamos preocupados por lo que pasa más allá que por lo que estamos probando. Y yo creo que una respuesta importante está ahí, en buscar las nuevas posibilidades que nos da la creatividad. Sí, ahorita que hablan un poco de eso, yo estaba un poco perdido en qué es lo que iba a hablar sobre, pues sí, mi tema de investigación y encontré algo muy, bueno, me pareció muy importante en los objetivos de la maestría en diseño y comunicación visual. Está propiciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Si no me equivoco, entre estas tecnologías entra la computadora, ¿no? Sí, el uso del cómputo para la creación. Entonces ahí lo que hice fue dibujar un pequeño como mapita. Bueno, y el por qué creo que es un objetivo sí, el propiciar las TIC es porque desde el inicio la pintura rupestre, como se mencionaba, fue una imagen virtual, era una experiencia inmersiva, era lo que la tecnología permitía en ese momento, ¿no? Entonces nosotros, a miles de años después, ya hemos pasado por los sistemas de escritura cuneiforme y todos los que después surgieron, por las lenguas latinas, las que surgieron pintura, el grabado, la fotografía, el video, la televisión, el internet. Ahora vivimos en un mundo hiperconectado, entonces, no sé, ahorita en cualquier momento me traiciona el subconsciente, voy a estar viendo mi celular, estamos conectados, entonces, como creadores, como comunicador visual yo, pues es como parte de mi trabajo el responder, el dar, sí, el solucionar, el no sé, el ver cómo mantener a esta gente conectada, pero no solo como para perder el tiempo, sino en mi caso para el aprendizaje, para la cultura, para el desarrollo de un medio económico. No sé, creo esa es mi aportación. Fíjate, ahí está bien interesante porque también coincidimos con un tema ahí. A veces la tecnología es tan abrumadora que estamos pensando todo el tiempo en la cosa y se nos olvidan las personas que están detrás de las cosas o que estamos enfrentándonos a las cosas. Y va por ahí mucho, ¿no? De lo que estás mencionando. A veces sí es bien importante entendernos como humanos libres y autónomos, ¿no? Ya que estamos aquí en la autónoma, no se nos debe olvidar, libres y autónomos frente a esas cosas, por más abrumadoras que sean, porque sí lo son. Yo creo que prácticamente nadie que esté trabajando en estas nuevas tecnologías entiende la totalidad del asunto. Hay programadores programando, hay diseñadores de experiencia diseñando experiencias, etc., etc., pero no todo el mundo entiende
la totalidad de lo que se está haciendo. Es abrumador, sí lo es, pero no se nos debe olvidar que todas esas cosas tienen personas detrás y nosotros somos personas utilizando ese objeto. Les voy a meter el pie a los tres. Si la expresión gráfica desde el dibujo infantil le hace lúdico, inocente, prístino, ¿no? Es tan expresivo. ¿Cuál sería la razón contemporánea? Estamos en 2022, digo, este es un dato para el futuro, de sofisticar algo que de por sí ya es expresivo. O sea, ¿por qué se tiene que mover? O sea, ¿dónde queda la imaginación virgen de la tecnología? Porque, pues cuando éramos pequeños, bueno, al menos en casa, pues con un pedazo de gis o de tiza, hacíamos un trazo y otra línea paralela que eran las veces de una carretera en el piso y jugábamos con nuestros carritos. Y entonces la imaginación luego sofisticó esa misma línea al poner trampas y hacer un concurso de que si tu auto quedaba después de 3 empujones, quedaba en esa zona, tu auto se quedaba ahí si no te sacaba el que venía detrás por un golpe. Entonces la virtud de esa línea derivaba en una suerte de juego, de competencia y de animación, no en el sentido de que se mueva, sino en el sentido anímico de que yo puedo participar porque es sencillo. Y este atavismo está presente en todos estos artefactos tecnológicos donde con solo deslizar, que no es importante para qué o cómo funciona el deslizar nuestro dedo, que hasta le podemos poner sobre la pantalla nuestra huella digital y ya se activa el display y todo lo demás. O sea, el usuario tiene que saber eso, no su señoría. O sea, solo lo que le interesa es usarlo. Así que mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿para qué sofisticar? No es una pregunta Grinch. O sea, ¿para qué sofisticar o por qué sofisticar algo que de por sí ya tiene un carácter, un peso y una razón de ser? Yo creo que tiene que ver con la evolución de los problemas. A lo mejor en la época de las cavernas se veía la animación, pero también se podía ver la cuestión del ritual, de cómo yo veía al animal antes, cómo podía, bueno, yo no, ¿verdad? Porque quién sabe en otras vidas si haya estado por allá, pero eh, los hombres en esa época pues podían tomar eh, esta representación como un mero problema. Tomar valor o estudiar de alguna manera la situación y lo hicieron primero con las manos, se dieron cuenta que no y buscaron una herramienta y evolucionó. Entonces las soluciones se fueron adaptando, fueron cambiando y ya no era cómo atrapar al animal, sino ahora cómo atraparlo con una lanza. Más fácil. Yo tengo otra posible respuesta por ahí, ¿no? Creo que muchas veces esas problemáticas, o sea, de la misma evolución que hablas, se van sumando. No quiere decir que se reemplacen, ¿no? Pero sí ha habido un reemplazo en nuestra juventud temprana que traen más habilidad para usar el dedito sobre una superficie de vidrio que para agarrar un crayón y dibujar en las paredes de su cuarto, que era lo que algunos de nosotros hicimos y fuimos regañados, como bien mencionabas, ¿no? Entonces, eh, eh, pero no quiere decir que no estén aprendiendo el trazo, nada más que están aprendiendo a hacer otro tipo de trazos con otro tipo de indumentaria y otro tipo de usos, ¿no? Y incluso aquí es bien interesante porque ya es el dibujo como un dispositivo de interacción o sea, más bien como, sí, como un aparato de interacción con la tecnología. Hacemos gestos, ¿no? Y esos gestos le dicen a la computadora algo que va a implicar un objeto. Ahí lo que podría llegar a ser grave
es que sí se está restringiendo esa parte de creatividad. O sea, los niños están aprendiendo a hacer ciertos trazos específicos para obtener cierto tipo de resultados y no necesariamente están en esa exploración libre y esa búsqueda de autonomía que hablábamos hace rato, ¿no? Que ahí estaría lo interesante. No, yo no diría que el software tiene que cambiar o que los aparatos tienen que cambiar, pero sí tenemos que encontrar la forma de que esos niños o adolescentes o adultos o profesionales que tienen 10 años haciendo dibujo digital a mano alzada, ¿no? Pero igual, o con la tableta digital también, ¿no? O sea, cualquiera. Tenemos que cambiar esa actitud con el software y entender que la creatividad es un asunto de pensamiento esencialmente, ¿no? Y de cómo estás pensando ese objeto y cómo estás interactuando con él. Y si hay un asunto ahí, si hay un asunto ocurriendo donde los niños están dibujando con el dedito en la tablet, pero no necesariamente están dibujando sobre la pared del cuarto. Y sí está pasando algo ahí. Y ahí Están aprendiendo otras cosas. se basa un poco, podemos tomar como referencia el aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo se basa en lo que tú experimentas. Y si como niño, y si como niño estás experimentando con un vidrio en lugar de una pared, lo que está registrando, lo que está registrando tu cerebro, lo que están registrando tus experiencias, es completamente diferente a lo que se experimentó en algún momento en las paredes. Perdón, es una pregunta maliciosa y tremendamente malintencionada. Entonces, el hecho de que estén los niños limitados a un área que ya es profesional, ¿no? Digo, es más grande que las otras. Digo, yo tengo todavía medición visual. Eh, ¿No estaría esto haciendo, por ejemplo, que cuando llegan al posgrado se limiten a que su universo es solamente esta parcela de expresión? Porque las paredes son por lo bueno, en las paredes de antaño eran paredes grandes, amplias, aplanadas con yeso, y eso también provocaba un cierto hedonismo gráfico en cómo se deslizaba con esa suavidad según que, porque eran crayolas mayormente o lápices de colores, y el dibujar, el hecho de la velocidad en el trazo, también generaba cierto placer, porque digo, si lo hicieran con un clavo, se desesperaría, nadie dibuja con un clavo, por Dios, ¿no? Digo, por más silvestre que sea el niño, pues ninguno de ellos hizo un trabajo así. Todos dibujamos con lápiz, que es lo más elemental, o sea, el grafito es suave, se desliza, se deshace, hay que afilarlo. Y ya cuando, en los tiempos donde usábamos, ¿cómo se llama esto? GIS en los pizarrones de las escuelas, pues los comprimidos daban una calidad siempre fría. Pero, por ejemplo, yo preferiría en ese sentido los gises no comprimidos, porque generaban una calidad en el trazo. Sin embargo, cuando experimenté el gis cuadrado, no comprimido, se volvió una delicia. De hecho, todavía tengo gises cuadrados. Creo que el tiempo que tengo en la UNAM, nunca nos dieron gises cuadrados, pero son unas barras de este tamaño más o menos y tendrán como una pulgada un poco menos, de cuadrada para dibujar. Entonces, como no se gastaban de manera cilíndrica, pues generaban varias caras y entonces uno podía modular según la importancia del texto con base en el trazo. Entonces la importancia estaba en lo visual cuando yo lo enfatizaba y claro, si le ponía ahí un flash o lo subrayaba o lo metía en un círculo, pues eso le daba esa calidad de expresividad. Pero cuando somos nenes o niños o nenas, da igual, pues también dibujamos un poco con base en lo que la esencia de nuestra intención dicta. Pero cuando esto se vuelve una limitante porque es una parcela muy pequeña, entonces la motricidad, la proporción, la libertad de sentir, voy a echar unos brochazos aquí y una pata así de grande, no me importa, ¿no? Digo, a lo mejor Toledo estaría feliz de pintar grillos enormes en este muro de atrás de nosotros o enseñar a los niños a dibujar criaturas fantásticas. Te voy a dar toda la razón y aún así voy a meterle otra dirección al asunto. Es que justamente ahí es donde entra la parte de lo animado, del movimiento. Sí, le quitamos, o sea, estamos reduciendo un área, ¿no? O sea, en geometría.
Pero si entendemos de nuevo el tema creativo como un problema de pensamiento, agrégale la dimensión tiempo, ¿no? Y de repente empezamos a pensar en 24 dibujos por segundo o cosas por el estilo. Es una ventana a otro universo, un universo de exploración. Y es más, métele otra dimensión más, ¿no? Que no era el alcance de la charla de hoy, pero haz la imagen interactiva, reactiva al menos. Ya le estás metiendo un espacio, o sea, ya estás construyendo, aunque sea en un espacio limitado, otra realidad. Que es lo mismo que estábamos haciendo en las cuevas, ¿no? Nada más que son vías diferentes para la construcción de esa realidad, ¿no? Una con otras limitantes. Que de hecho es lo que no se nos debe olvidar, que la parte digital tiene limitantes y es un medio limitado todavía. Digo, ya veremos en 20, 30 años, pero ahorita todavía es un medio limitado y los medios, los formatos físicos o los formatos análogos siguen teniendo muchísimas ventajas. Si yo quiero hacer, es más, la pura impresión, si yo quiero pasar de algo digital a algo análogo, es muy difícil que yo en casa imprima una hoja con ciertos colores, ¿no? Con mi impresora casera. Sí hay impresoras especiales para eso, hay tintas especiales, hay otro, pero yo en mi casa es muy limitado. Estoy imprimiendo con 4 colores, ¿no? El famoso CMYK. Tan, tan. Entonces no voy a obtener lo mismo que voy a obtener con una serie de pigmentos que tengo al momento de tintas especiales, barnices, lo que sea. Y ya no estamos hablando de pintura, sigo en el dibujo, ¿eh? Sigue siendo un problemón, ¿no? Ya empieza a meter otras dimensiones y bueno. Pero también hay que entender que puede ser incluso en un proceso de trabajo, en un pipeline, regresando a lo profesional para obtener ciertos resultados en ilustración, empiezan a surgir herramientas que nos permiten llegar a lugares mucho más sofisticados de expresión que si lo queremos hacer todo análogo, como es claramente en la animación. O sea, hacer cada dibujo manual no nos deja llegar tan lejos que utilizar alguna herramienta digital de apoyo a la animación que de repente nos rellena los cuadros intermedios o cosas por el estilo, los keyframes, ¿no? Y te ofrece llegar a algo mucho más sofisticado, con menos tiempo, con menos gente, y no necesariamente por eso menos creativo, ¿no? Sí. Pero también es importante que lo veamos así, como una herramienta. Yo creo que al llegar los estudiantes a nivel profesional, a nivel superior, a dibujar y tener las herramientas que se tienen digitalmente, quieren llegar directamente a dibujar en el soporte. Cuando la experiencia previa, tangible, la experiencia análoga es muy importante para que esa vivencia te genere diferentes competencias, diferentes habilidades, que después, ahora sí, con la herramienta del software, con la herramienta digital, tú puedas emular y entonces hacer todas las posibilidades, pero con una base previa. Yo creo que ese es muy buen ejemplo en cuanto a software, en cuanto a herramientas, y cómo podemos aterrizar la creatividad en ello. Bueno, yo nada más quería completar con mi opinión. Pues sí es importante la experiencia física en el dibujo. No sé, cuando tienes una tableta ya digital, me la ponen, yo no soy dibujante, tengo miles de pinceles, yo no sé para qué funciona cada uno, ya que no tuve esta experiencia análoga. Sin embargo, no es algo que me preocupe tanto, sí debería, pero no, porque me estoy especializando a partir de un dibujo. Bueno, en mi línea de trabajo normalmente se contrata a una dibujante, a una directora de arte. Ella crea a estos personajes con una línea, los garabatea. Entonces, una vez aprobados, yo los paso al mundo tridimensional. Los modelo ya ahí, requiere otro tipo de lógicas. Ahí ya requiero pensar como piensa una máquina. O sea, que no tenga millones de polígonos mi personaje para que no se trabe cada cuadro por cuadro, que las texturas tengan ciertas dimensiones para que computacionalmente se procesen de una forma adecuada. Sí creo que es importante el dibujo, pero también no hay que afligirnos porque pues a veces no va a ser tu especialidad. Entonces
también creo que es muy importante como comunicadores visuales, como diseñadores o como artistas, el trabajo en equipo actualmente es muy importante, ya que también trabajamos con calendarios muy cortos. Hay proyectos de animación, media hora de animación para entregar en 3 meses. Dibujar eso cuadro por cuadro sería una tarea casi imposible para 3 personas. Sin embargo, si se hace en animación 3D, sale es muy fácil, e incluso hacer correcciones. Entonces, como decía mi compañero, el medio tal vez parezca que te limita, pero se convierte en una ventana. En artes visuales hay un término de marcos y ventanas. El marco, antes en los cuadros, que era en el Renacimiento, dividía a la iglesia a lo físico de lo que estaba ahí representado. Esta ventana que es un mundo al infinito, y con los espacios tridimensionales, bueno, que es en lo que me estoy especializando, bueno, no es un claro ejemplo, pienso. Perdón, perdón, Jacinto, nada más una cosa. Ahí resulta ser que esto que comentas ahorita, esa presunta no, en realidad se suple con otros recursos, porque por ejemplo lo que estoy resolviendo ahorita de la ecuación de sus respuestas es que la complejidad de lo que ustedes trabajan animando estas representaciones básicas, elementales, salvajes, atávicas, básicas y abstractas, lo que lo vino a alimentar en realidad es la plasta. Todos los campos que se generan en un trazo pues son entornos, y esas secciones, digo, si pudieran ver un bonito dibujo que tiene aquí el maestro Mario, un cerebro que está allí tiene varias líneas que sugieren, ojo con ese término, sugieren campos que se pueden iluminar. Bueno, no sé si se alcanza a ver a la cámara, pero se los vamos a poner ahorita en un inserto. Y entonces, estos campos que están allí tienen cierta calidad de línea, determinan ciertas funciones, y justamente esto es una parte de que efectivamente la tecnología enriquece a la representación, pero la línea sigue siendo la que demarca y da pie justamente a todos esos entornos posibles, ojo, que aquí es donde entra Jacinto y su maquinaria tecnológica a enriquecer esas posibilidades prismáticas por una parte, y por otro lado este artefacto insuperable caleidoscópico que puede suceder a partir de una animación en donde hay la primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, e insisto en algo ya mencionado, en mundos imposibles fuera de estos entornos. Sí, de hecho voy a subirte un poco la escala de eso, ¿no? Que creo que es algo que no hemos hablado. Pero ya se está rompiendo desde hace un buen rato el tema del rectángulo de la pantalla, ¿no? Hay que entender que la pantalla de tele o el monitor, por así decirlo, en esencia cuando se inventó, pues era un tubo de rayos catódicos y era circular. Y lo fuimos forzando a la televisión a ser cuadrada por influencia de la pintura. O sea, es el marco de la pintura, es la idea del cuadrado también en la escena teatral, ¿no? La idea de la ventana, justamente, la que impacta muchísimo en la construcción de discursos, incluso de la composición misma, ¿no? Mucho de lo que conocemos de teoría de la composición está pensada en el rectángulo. El tondo es alguna excepción por ahí y se considera un ejercicio difícil, ¿no? Digo, el rectángulo horizontal, porque digo, ahora tenemos un rectángulo vertical y no tenemos un ojo arriba y otro abajo. Exacto, pero ahora más bien es que la realidad ni siquiera funciona en rectángulos, y lo que estamos haciendo con la introducción de la realidad extendida, del XR, de la realidad virtual o de la realidad aumentada, es escapar del rectángulo por completo. Ahora nos metemos dentro de una esfera de imagen y ni siquiera la vemos por afuera, estamos dentro de esa esfera de imagen, y muy poca gente ha estudiado o ha escrito textos sobre, por ejemplo, cómo hacer composición visual para esa esfera. Hay muy poca exploración cinematográfica, hay muy poca exploración dibujística, y hay programas para dibujar. Google sacó uno casi hace ya más de una década, pero se puede dibujar en el espacio virtual, puedes esculpir en el espacio virtual, puedes hacer teatro, puedes hacer cine,
y siguen siendo cosas que están verdaderamente en pañales y que hay muy poco análisis teórico al respecto porque es un medio nuevo, no estamos acostumbrados a pensar en la esfera, pero pienso que es curioso porque es el regreso a la caverna en cierto modo, Sí, donde todo te rodea y todo está en todas direcciones, y es un poquito lo que vamos a vivir ahora. Ahora podemos componer en todas direcciones, como artistas, como diseñadores, como cineastas, como como animadores. animadores. Es un espacio lleno de posibilidad al que nos vamos a estar enfrentando en las próximas décadas y no hay que perder la oportunidad. No, del placer de arrastrar el lápiz, ¿no? Exactamente. Bueno, tristemente, como dicen, todo lo bueno tiende a acabarse. Y nada, más me gustaría cerrar un poco en torno a el tema original, porque como verán, así como una explosión, ya hicimos un montón de vértices y vectores en relación al tema. De manera breve, ¿en qué consiste la vigencia del dibujo como un ejercicio ya que ambos son del área de docencia? Bueno, tú también estás en un área museística, entonces pues los museos son entornos pedagógicos, de ilustración, de disipación, de adquisición de conocimientos, y justamente en ese afán de la aparente simplicidad de la línea. Pues bueno, está bastante interesante. Mm, Sí, Sí, por favor. ¿En qué consiste la vigencia del dibujo como un ejercicio de disipación y a la par de aprendizaje? Eso yo sé. Sí, sí. Bueno, no, pues es que en realidad, Omar, pensaría yo, digo, desde mi humilde opinión, que jamás se perdió esa vigencia, ¿no? O sea, hay que entender todos estos procesos de animar o de mover la línea, o bueno, hablamos mucho de la parte tecnológica, como o nuevos espacios de posibilidad para esa línea, nuevos espacios de posibilidad que se suman a los espacios de posibilidad que ya existen. Y ahí es donde va habiendo vigencia, porque también conforme nuestras vidas empiezan a rodear de todos estos artefactos, es imposible ignorarlos. Nuestros ojos pasan más tiempo viendo una pantalla a veces que viendo colegas en persona. Y eso pasó en los últimos 2 años con toda claridad. Entonces, hay que aprovechar ese espacio, o sea, justamente ahí está la vigencia. Hay que aprovechar ese espacio para seguir narrando, para seguir explorando, para seguir conceptualizando, para seguir, bueno, sí, hasta relajándonos, porque no está de más tomar de repente lo que tengamos a la mano para dibujar, y eso sí, puede ser la famosa servilleta y el café, ¿no? Pero también, pues el celular lo traes en la bolsa. Sí, mentía mi profesor de matemáticas en la prepa que me decía es que no vas a llevar una calculadora en la bolsa todo el día, ¿no? Tienes que aprender a hacer operaciones mentales. Bueno, la realidad, eso lo paso a que sí llevo una calculadora y llevo una herramienta de dibujos digital a todos lados todo el día. Y ahí está esa inflexión, ¿no? De vigencia de la línea constante, ¿no? Bueno, a ver, sí. Pero aclaro que yo no daba por muerto el dibujo, sino, o sea, que estos otros escenarios de canto de tu respuesta, que lo mantiene vigente es esos otros entornos de representación. Ujú. Que tampoco mencioné ni papel ni lápiz, porque aquí en todo caso cabría mencionar pues el graffiti proscrito de la academia, invasor de lugares públicos y de mamparas en los baños de hombres. Eh, pues como este ejercicio lúdico se permite reflejarse en prácticamente cualquier superficie, ya sea legal o no.
Pues justamente yo creo que la vigencia depende más bien de la evaluación. La vigencia depende más bien de la evaluación y de esta reflexión que nosotros tengamos. El dibujo va a continuar porque es una representación de lo que tenemos dentro, ¿no? De lo que sentimos, es nuestra herramienta para poder expresarnos, es otro lenguaje. Y la vigencia pues va a depender más bien de lo que nosotros tengamos como producto de esta reflexión. Sí, bueno, yo creo que como profesionales de la imagen, o sea, nosotros no nos vamos a poder desligar nunca del dibujo, pero no sé, por mencionar algo, recuerdo una exposición cuando iba en la prepa de Humboldt, sus libretas de dibujos botánicos, de científicos, muchas bitácoras. Creo que es parte esencial de cualquier profesión, de cualquier ejercicio intelectual. El ir boceteando, el ir dibujando las ideas es una muy buena forma de resumirlo luego más allá de las palabras. Entonces creo que, pues sí, el dibujo va a ser parte pues humana, ¿no? Pues de las ciencias, incluso no solo del arte y de las humanidades. Muy bien. Bueno, pues por esta ocasión vamos a dejar el cuaderno en paz. Dejaremos como impronta de esta edición que el garabatear está apadrinado por la subjetividad de quien lo expresa y que forma parte indisoluble de las personas, de los tiempos y de la manera de cómo vemos el mundo. En un pedazo de grafito se esconde todo lo posible y lo que anhelamos, y también sirve de registro para aquello que nos ha ocurrido en la dimensión de nuestra expresión visual. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima edición de Ensayo sobre línea. Hasta pronto.